Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Génesis Camacho y es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en esta plataforma de YouTube. Y vamos a compartir de la palabra de Dios, algo que Dios ha hablado a mi vida a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Y es lo que vamos a estar compartiendo juntos. Los invito a que compartan este video con sus amigos, familiares que necesitan escuchar de la palabra de Dios para que también sean bendecidos. El día de hoy nos vamos a estar basando en el libro de Esther, esa gran historia que vemos la providencia de Dios a través de la vida de una reina, así es, de la reina Esther. Y quiero que me acompañes a abrir tu Biblia, si la tienes por ahí, a abrir tu Biblia en el libro de Esther. Y vamos a basarnos en un versículo muy clave, que es el versículo 14 del capítulo 4. Esther capítulo 4 versículo 14. Y en mi cuaderno que mi mamá me regaló viene ese versículo clave que me gustó mucho y me causa seguir adelante, una motivación muy grande. Así que quiero compartirla con ustedes. Esther capítulo 4 versículo 14, que dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y antes de entrar de lleno con el tema, el propósito de esta historia, quiero explicarles quién era Esther. Esther era una niña que se había quedado huérfana. Ella había perdido a sus padres desde muy corta edad. Entonces a esta pequeña niña la adopta su primo Mardoqueo. Su primo Mardoqueo decide adoptar a Esther, cuidarla como su propia hija. Esther y Mardoqueo eran del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces, imagínense Mardoqueo enseñándole a Esther desde muy pequeña todas las cosas de Dios, que Dios es real, que Dios existe. La palabra de Dios se la recitaba a Esther día con día y Esther fue creciendo en un ambiente donde se escuchaba de la palabra de Dios. Ella también creía en Dios. Entonces el rey Asuero hace una convocatoria para escoger a la próxima reina con la mujer que él se iba a casar. Y el primo Mardoqueo le dice a Esther que ella va a estar en esa convocatoria, que se prepare para que ella va a competir con todas las muchachitas vírgenes del pueblo que iban a estar en este certamen de belleza para que el rey las escogiera. De entre todas las jóvenes que estaban compitiendo estaba Esther. Recordemos que ella creía en Dios. Entonces el rey, cuando ve a Esther, él mira gracia, él halla gracia en los ojos de Esther, en su persona. Recordemos que la gracia de Dios estaba con Esther y Dios tenía un plan, un propósito para ella a un futuro. Después de esto, un hombre llamado Amán se levanta en contra del pueblo de Dios, de los judíos. Y decide matarlos a todos los que creían en Dios, a todo el pueblo de Dios. Él decide matarlos y se enoja este hombre Amán. Su odio crece contra el primo Mardoqueo, el primo que había adoptado a Esther. Entonces su enojo era muy fuerte contra él porque Amán sabía que Mardoqueo amaba a Dios y Mardoqueo no estaba dispuesto a inclinarse y rendirle culto a este hombre Amán, porque al único que Mardoqueo decidía hincarse y alabar y darle culto era a Dios. Entonces empieza este gran odio de Amán contra los cristianos, contra el pueblo de Dios, contra los judíos. Y decide levantar una orden, va con el rey y le dice que levante un acta, una orden de matar a todo el pueblo de los judíos. Y recordemos que Esther era judía y
Esther no había declarado que ella era judía. Ahora, si nos ponemos en el lugar de Esther, ¿qué estaba pasando por su mente? ¿Qué estaba pasando con ella? ¿Por qué no decía que ella era judía? Bueno, tal vez en ese momento Esther estaba muy cómoda, ella ganó el certamen, a ella le escogió el rey, entonces ella pudo haberse quedado muy cómoda e incluso pudo avergonzarse de que ella era parte del pueblo de Dios, porque no lo dijo, no se presentó como una hija de Dios. Y muchas veces, si lo aplicamos a nuestra vida, esto pasa con nosotros. Muchas veces en nuestra escuela queremos pasar desapercibidos, no testificamos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos diferentes a los demás. Muchas veces nos avergonzamos de lo que creemos y no estamos dispuestos a hablar de Dios a nuestros compañeros o a nuestros maestros, e incluso sabemos que la gente en el mundo está enojada con Dios y hablan mal de Dios, de la iglesia, hablan mal de los cristianos, y nosotros muchas veces preferimos quedarnos callados, preferimos quedarnos cómodos en donde estamos por no luchar y defender a nuestro Dios. Y esto estaba pasando con esta reina Esther. Estaba cómoda en el gran palacio, tenía todo a sus pies. Ella tenía sus doncellas que la atendían día con día. Imagínense, le llevaban lo que a ella se le antojaba, el alimento, ella lo tenía servido todo el tiempo, a ella la vestían, la arreglaban, tenía muchas riquezas, pues vivía cómoda en ese palacio. Pero estaba pasando algo afuera de ese palacio, afuera del reinado estaba pasando una gran guerra. Este hombre Amán estaba odiando a los cristianos, los estaban esclavizando, los tenían tratándolos mal. Y uno de esos días cuenta la historia de este libro que el primo Mardoqueo, pues él se viste de luto y está fuera del reino y está muy mal y está muy deprimido y triste. Entonces la reina Esther se da cuenta que su primo Mardoqueo, que era su padre adoptivo, lo ve en ese estado y manda a sus doncellas a preguntarle qué pasa, por qué él está de luto, qué pasó. Entonces este primo le da aviso a la reina Esther lo que estaba pasando, que Amán quería matar a todo el pueblo de Dios. Y el primo Mardoqueo le dice: Esther, tú tienes que luchar por el pueblo de Dios. No es ninguna casualidad que tú estés en el palacio como reina. Si tú estás en este palacio, Dios te ha puesto con un propósito para que tú defiendas al pueblo de Dios. Y aquí viene este versículo clave, que se dan cuenta que estas palabras fueron de su primo Mardoqueo, que le dice en el capítulo 4, versículo 14, dice: porque si callas, le dice su primo Mardoqueo, si tú callas, Esther, si no defiendes al pueblo de Dios, si no te presentas como judía, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Qué está pasando aquí? Que si Esther no quería dejarse usar por Dios, Dios iba a poner a otra persona para defender a su pueblo. Dios iba a usar a cualquier otra persona. No crean que Esther era la única a la que Dios podía usar. Claro que no, Dios puede usar a cualquiera. Pero si Esther estaba en el reinado, tenía la gran oportunidad de defender a su pueblo, defender a Dios. Y quiero que apliques esto a tu vida, que yo lo aplique a mi vida. Si tú estás en ese lugar que Dios te ha puesto en tu escuela o en tu trabajo o con tu familia, si tú estás ahí, aprovecha para predicar de la palabra de Dios. Si tú estás ahí es porque Dios tiene un plan, un propósito para ti. No te quedes callado. No te avergüences de tu Dios. Porque si tú no decides defender a Dios y predicar su palabra, no te preocupes. Dios usará a alguien más en tu lugar. Pero miren las consecuencias que le dice su primo. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú, le dice, y la casa de tu padre pereceréis. ¿Qué está pasando aquí? Es muy claro. Si tú no decides
predicar de Dios te avergüenzas, Dios también se va a avergonzar de ti. Entonces quiere decir que no crees realmente en Dios, que no lo tienes en tu vida y vas a morir. Necesitamos ser valientes y defender a nuestro Dios, defender la palabra de Dios, predicarla en todo lugar. Y dice, y seguimos con el versículo y dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces el primo Mardoqueo le hace ver a Esther que ella estaba muy cómoda, que se estaba avergonzando de su Dios. Entonces Esther entiende las palabras de su tío y reflexiona, y entonces ella empieza a moverse. Ella dice, manda a decir que sí, que ella va a defender a su pueblo, pero quiero que vean la posición de Esther también. Esther no podía ir con el rey y presentarse delante de él así como si nada. Aunque ella era la reina, ella no podía presentarse ante su trono del rey de su esposo y hablarle. No, ella necesitaba tener permiso o ella necesitaba ser llamada por el rey para poder presentarse ante él. Y pues si vemos esta situación, no era nada fácil para la reina defender al pueblo porque ella podía morir en ese momento. Entonces ella, como sabe las consecuencias que pueden pasar a su vida, que si ella empieza a hablar así nomás, ella podía perder la vida y entonces no iba a poder defender al pueblo de Dios. Ella hace un plan, ella analiza bien la situación, empieza a decirle a su primo Mardoqueo que avise a todo el pueblo judío que se pongan a orar y a ayunar durante 3 días. Y ella iba a hacer lo mismo, iba a orar y ayunar durante 3 días. Y después de 3 días ella se iba a levantar con toda la fe y con toda la fortaleza que Dios le dé, se iba a presentar ante el rey y iba a ver si realmente iba a poder salvar al pueblo de Dios. Y así lo hizo. Todos estuvieron orando, ayunaron, y Esther al tercer día se presenta ante el rey. Y la parte de suspenso en esta historia es que el rey, al verla que viene hacia él, hacia el trono, pues imagínense todos los que cuidan al rey, todos los soldados, me imagino que agarraron a Esther en ese momento justo para matarla porque era prohibido presentarse ante el trono del rey. Pero ¿qué hace el rey? La palabra de Dios nos explica que él extiende el cetro de oro y le perdona la vida a Esther. Aquí vemos que desde ese momento Dios empieza a actuar y le empieza a abrir caminos a Esther, que Dios está con ella, que no tenga miedo porque Dios le va a abrir puertas para que ella defienda al pueblo de Dios. Y le dio paso libre para que ella pudiera expresarle con sus palabras lo que ella quería. Entonces este rey le pregunta a Esther, ¿qué es lo que quieres, Esther? Le dice, si lo que tú quieras, yo te lo voy a dar, le dijo, hasta la mitad del reino se te dará. Y si se dan cuenta también, el rey le hace una gran oferta a Esther, que si Esther decide lo que el rey le ofrece y ella prefiere quedarse callada, no defender al pueblo, pues ella se podía quedar con muchísimas más riquezas y de una manera más cómoda. Pero no, ella decide rechazar la oferta del rey y realmente empieza a invitarlos a un banquete, pero no solamente al rey, sino también a este hombre malvado, a Amán. Ella ya tenía un plan bien definido, alimentar al rey, conquistar al rey de alguna manera, llegar hasta un momento donde el rey se sienta complacido por la reina y poder hablar a su corazón. Porque si ella sabía que tal vez en ese momento, si se lo decía al rey, Amán quiere matar al pueblo judío, tal vez el rey iba a dudar, tal vez el rey iba a cuestionar lo que la reina le decía y iba a ser más difícil. Porque si leemos en este libro, Amán era la mano derecha del rey. No era cualquier persona, era como el amigo del rey. Entonces Esther fue muy sabia al ir
por pasos. Después de esto, ellos van al banquete con la reina, están ahí comiendo, la reina los invita a otro nuevo banquete y después de un tiempo llega el momento perfecto para que la reina pueda decirle al rey lo que está pasando, que Amán quería matar a el pueblo de Dios. Y algo muy curioso en esta historia es que Amán había mandado hacer una horca para matar al primo Mardoqueo. Su maldad contra el hombre Mardoqueo era muy grande, pero recordemos que su odio contra Dios también era tan grande que quería matar a todos los judíos, desde niños hasta adultos. Entonces, cuando la reina le dice al rey que Amán, este hombre, quería matar al pueblo de Dios, pues el rey se enoja y dice, ¿cómo? ¿Por qué quiere matar al pueblo de Dios? Y Esther dice, yo también soy del pueblo de Dios, yo soy judía. Y ella defiende al pueblo de Dios. Y llega un momento y quiero que me acompañes a estos versículos claves. Esther capítulo 8 versículo 13. Dice la palabra de Dios: la copia del edicto que había de darse por decreto en cada providencia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Algo triste estaba pasando en este momento. Como el rey había mandado ya un edicto sellado por su anillo, era algo que no se podía romper, era una regla que no se podía violar, era algo que se tenía que cumplir si el rey ya lo había sellado. Entonces, como ya se había hecho eso de que iban a matar a todos los judíos, entonces el rey le dice a la reina Esther que iba a hacer otra carta para que los judíos se prepararan, estuvieran preparados para defenderse ante esa guerra, que estuvieran todos bien preparados con sus armas, listos para defenderse. Y así fue, empezó la guerra y los judíos pudieron defenderse y gracias a Dios, que aquí vemos la providencia de Dios, Él estuvo con su pueblo y los guardó de todo mal. E incluso Amán, el rey, lo mandó a matar en esa hoguera que él había creado para Mardoqueo. Y antes de ir con la última cita clave, quiero que leamos donde Amán está en esa horca. Es en el capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra de Dios: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Bueno, cuando las personas quieren hacer daño al pueblo de Dios, con Dios no se juega y con Dios no se meten. Entonces, cuidado, cuando tú quieres lastimar al pueblo de Dios, recuerden que es como si se lo hicieras a Dios mismo. Entonces, siempre las consecuencias son graves a tu vida, a la vida de las personas que quieren pelear en contra de Dios, porque con Dios no se debe de jugar. Entonces, esa fue la grave consecuencia de este malvado Amán. Y vamos a la última cita clave de esta gran historia, que es capítulo 8, versículo 16. Dice: y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y el 17 dice: y en cada providencia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Cuál es la victoria en ese momento? La gente que estaba alrededor de este pueblo se estaban convirtiendo en judíos, estaban creyendo en Dios, creían en Dios porque ellos veían el gran temor de este pueblo. Ellos veían cómo Dios los había salvado y los había restaurado en este reinado que estaba en ese tiempo. Entonces, imaginen la alegría de Esther, de haber complacido a Dios, al verdadero Rey de Reyes.
Y vemos también la providencia de Dios como punto principal, que Dios se iba a encargar de todo, de salvar a su pueblo. Entonces, la providencia de Dios la puedes tener tú también. Ahí donde tú estás, en tu escuela, en tu trabajo, con tu familia o en la misma iglesia donde te congregues. Ahí Dios quiere usarte, quiere que hagas la diferencia de entre los demás, quiere que proclames su nombre, que prediques de Él y vas a ver los grandes frutos en tu vida. Y recordemos que para eso estamos en esta vida. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Cada uno de nosotros tiene una historia que predicar. Y necesitamos predicar de Dios, evangelizar a las personas, que las personas conozcan que Dios es real. Así que te animo a que no te avergüences, sino que te propongas defender la palabra de Dios. Es tiempo de defender a nuestro Dios. Y quiero contarte una experiencia, algo que me pasó en mi vida. Cuando yo estaba en la universidad, aquí en UPN, en Guaymas, Sonora, estaba en mi último año de universidad. Hicieron un concurso de oratoria y poesía, en la cual cada salón, cada aula iba a participar uno o dos alumnos que quisieran decir una poesía o de oratoria. También los demás salones iban a estar concursando con otras actividades. En mi salón me dijeron mis compañeros que yo participara, que yo era buena para hablar, era buena para memorizar, entonces me pusieron a mí que yo participara. Y aproveché el tiempo para mi poesía que fuera dedicada para Dios. Y principalmente también que hablara de la palabra de Dios. Asimismo, que las personas escucharan el mensaje de Dios. En este concurso se iba a invitar nuestros familiares, nuestros padres, toda la gente que quisiéramos invitar podían estar en ese lugar. Entonces nos pusimos a trabajar en esta poesía, estudiando la palabra de Dios, sacando partes de canciones, y hice mi poesía. Pero lo planeé muy bien, déjenme decirles, porque mi maestro que me estaba guiando me dijo: me enseñas cuando termines tu poesía para ver si está bien y darte el pase para que lo ensayes, para que estés preparada para el día que vas a decir la poesía. Pero yo ya sabía que si le enseñaba mi poesía, que era todo de la palabra de Dios, pues me iban a poner peros, porque anteriormente yo ya había predicado de Dios en unos honores a la bandera, ya había compartido de su palabra, entonces ya habían como unos regañitos por ahí y me habían puesto alto a enseñar de Dios. Entonces, pero yo quería de todo corazón, yo dije, si yo estoy en la universidad, yo quiero hablar de Dios a mis compañeros, yo quiero hablar de Dios a mis maestros, a la gente que esté a mi alrededor, yo le quiero hablar de Dios. Entonces yo estaba orando y le pedí a Dios que me ayudara a que por favor lo pudiera hacer bien y que en el momento que estuviera enfrente de ese concurso lo hiciera bien y que no quedara en vergüenza ni ridiculizar a Dios, sobre todo. Y llegó el día de decir la poesía en el concurso y mi maestro todavía dice: no me enseñaste el ensayo, no me lo enseñaste para darte el pase verde, pero confío en ti, dice mi maestro. Entonces yo nada más sonreí y seguí adelante, y cuando me toca a mí, fueron varios alumnos que participaron, dijeron poesías muy bonitas, y cuando me toca a mí, pues paso enfrente y estoy nerviosa porque ustedes saben que predicar de Dios no es nada fácil. Enseñar de Dios a nuestros amigos que no tienen temor de Dios, que no quieren creer en Dios, pues no es nada fácil. Al contrario, recibes críticas, recibes burlas, o incluso hasta te pueden correr de una escuela, ¿no? Si se ponen muy enojados. Entonces, pero yo iba con el corazón dispuesto a enseñar de Dios, a defender que Dios es real. Empecé mi poesía y hay una esperanza, y Dios es el camino, y Dios es la esperanza. Y al decir toda la poesía, cuando finalicé, yo volteo a ver las caras de todos
y todos están tan concentrados en mí que no me dejaban de ver, todos estaban así, como que no se lo esperaban. Y está la mesa larga de los maestros que están calificando. Y bueno, regreso a mi lugar y empiezo a escuchar los aplausos y todo bien. Y dije, Dios, todo esto es para ti, los aplausos, todo es para ti, porque esto se trata de enaltecer a Dios. Y ya que estoy sentada, ya que terminan todos de participar, estaba mi esposo conmigo en ese momento y le digo, ya vámonos, estoy cansada porque me puse muy nerviosa y tensa. Vámonos, ya terminé mi trabajo aquí. Y me dice mi esposo, no, espera, vamos a ver los lugares. Y yo, no, ya vámonos, ¿para qué quiero ver los lugares, no? ¿En qué quedó cada quien? Y me dice, no, espera, vamos a esperar. Bueno, nos esperamos y cuando dan el lugar de las poesías, ¿quién ganó el primer lugar, segundo lugar? Que en primer lugar me mencionan a mí. Y yo no lo podía creer. Yo dije, ¿qué? Si no era mi propósito ganar el primer lugar, yo no quería tener un título ni nada, solamente quería predicar de la palabra de Dios, enseñarle a la gente de Dios. Y pasé enfrente y todavía como que, ¿es en serio? Y todos aplaudiendo, pero en ese momento dije, toda la honra y la gloria es para Dios. Y se me venía a la mente la historia de Esther. Esther, ya estando en el palacio como reina establecida en ese lugar, ella ganó victoria, y no nada más para ella misma. No se enalteció ella como personaje, no, sino que enalteció a Dios. Y así puedes hacerlo tú. En mi escuela yo vi la providencia, los frutos de Dios cuando yo hablaba de Dios a mis amigos en las exposiciones, hasta con doña Pili, la que vendía en la tiendita de mi escuela. Fue muy hermoso todo el tiempo que estuve en mi carrera universitaria, porque todo el tiempo hablaba de Dios. Aún con mi vestimenta, con mi forma de ser, mi forma de hablar, yo testificaba de Dios, era mi vida. Y te invito a ti que donde estás puedes testificar de la palabra de Dios. No te avergüences, no te acobardes, no tengas miedo. Dios siempre va a estar contigo. Así que tú puedes hacer algo grande para Dios. Recuerda que esta vida es para hacer viral a nuestro Dios, no hacernos virales nosotros, hacer viral a nuestro Dios. Y así finaliza mi testimonio, ganando el primer lugar que fue para Dios, y fue de gran ejemplo para todos mis compañeros. Así que espero que este testimonio y esta palabra de Dios te haya servido. Te invito a hacer una oración en este momento para que Dios haga el fruto en tu vida. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra nuevamente. Gracias porque tú hablas a nuestra vida, Dios, y nos usas de diferentes maneras. Te pido en este momento, Señor, que cada persona que está escuchando este devocional, que realmente, Señor, tú hagas un cambio en sus vidas y que les des esa fortaleza, ese ánimo, Señor, para que ellos salgan día con día a predicar tu palabra en sus trabajos, en sus escuelas, que no se avergüencen de que tú vives en ellos, de que tú eres real, que ellos realmente defiendan tu palabra, ya que en este mundo todos se burlan de Dios, todos se quieren burlar de la Biblia, quieren minimizar que Dios es real, pero tú sabes, Señor, que tú eres más poderoso que el enemigo y tú siempre, Señor, vas a ganar. Te pedimos que nos uses como buenos instrumentos en tus manos y que realmente, Señor, estemos preparados para este tiempo, porque tú nos has puesto en cada lugar con un propósito. Gracias por tu amor, te amamos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por ver este video, te invito a que le des like, que lo compartas, puedes dejar tu comentario aquí abajo y me vas a apoyar mucho. Dios te bendiga.